Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes, los estoy saludando desde la hermosa ciudad de Sevilla, la cuarta ciudad más importante de España. Y hoy estamos con don Manuel García, quien va a ser nuestro compañero en este recorrido por esta hermosísima ciudad. Quiero confesarle, don Manuel, que apenas hemos tenido 8 horas para permanecer aquí en Sevilla y hemos quedado maravillados con toda la belleza que tiene esta hermosa ciudad. Muchas gracias por aceptar esta conversación con nosotros. De nada. Con Telecaribe de Colombia. De nada, aquí bueno, estamos. Don Manuel, ¿cuántos años trabajando en esto del turismo? Pues llevo 33. 33. 33 años. Bueno, ¿cuál es la importancia de Sevilla como ciudad española de tiempos inmemoriales? Bueno, porque fue capital del reino, en principio. Vinieron varias culturas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos y árabes, entonces hay una influencia y una cultura importante. Ya. Bueno, don Manuel es experto en temas relacionados con la historia de la Catedral de Sevilla, que es una obra monumental. Ustedes van a poder ir viendo poco a poco las imágenes. ¿Cuál es la historia de la catedral, don Manuel? Bueno, la historia de la catedral comienza justamente en lo que sería la parte gótica que vemos hoy, comienza en el siglo XV, pero anteriormente, en el siglo XII, hubo una mezquita árabe en estos mismos terrenos de la iglesia. El califa Abu Yusuf, en 1172, ordena que se haga una gran aljama o mezquita mayor en este lugar que estamos hoy, de la catedral. Pasados unos años, la conquista de Sevilla por el rey Fernando III el Santo en 1248, esta mezquita pues la convierten en un templo cristiano, que dice que la convierte en una catedral y se forma un cabildo catedral y se rige como iglesia católica, lo que sería la mezquita. Después de esto pues ocurre que hubo terremotos importantes en la ciudad en 1300, en el siglo XIV, por lo cual la mezquita se declara en ruinas. Este es el motivo por el cual el cabildo catedral decide de derribar la mezquita y en su lugar levantar lo que sería la catedral gótica que vemos hoy. ¿De qué época estamos hablando en el terremoto? Pues 1355, 1357, entre esas fechas. Hubo un par de terremotos muy importantes en la ciudad. ¿Ya no teníamos la influencia islámica en Sevilla? Bueno, no, ya había sido la conquista por Fernando III el Santo, como le comentaba, y ya quedaban árabes, pero que vivían bajo el dominio cristiano. Correcto. Ahora, ¿por qué no hablamos un poquito de qué había aquí antes de la construcción de la catedral? Exactamente, ¿qué dimensiones tenía esa mezquita? Una mezquita muy parecida a la de Córdoba, no sé si la conocen, usted la conoce, es una mezquita grande, con 100 y pico de columnas, en toda la arquería árabe, que es la decoración almohade. ¿Hubo una connotación especial desde el punto de vista religioso, cristiano, para construir una catedral tan grande como esta? Sí, porque ocurre lo siguiente, en Córdoba podemos ver actualmente que la mezquita está habilitada como un templo cristiano, se hicieron altar mayor, coro y algunas capillas que fueron dotadas por personas importantes de aquel tiempo. Entonces la de Sevilla, con este motivo que comentaba, los terremotos, ya no se va a reconstruir, sino que lo que se va es derribar. Entonces permanece intacto de este tiempo árabe lo que sería el patio de los naranjos, que se le llama hoy así, pero antiguamente su origen era el patio y nombre patio de las abluciones. Era el patio donde los árabes hacían un rito de lavarse para entrar a la oración directamente desde el patio. Entonces esta mezquita está orientada de norte a sur.
Sí. Por lo cual la iglesia católica que tenemos hoy es de oeste a este, totalmente diferente, la forma cristiana. Además del patio de los Naranjos, pues queda la torre Alminar, lo que sería hoy la Giralda, pero esta torre está reconstruida, quiere decir que la parte original de los árabes, desde la base hasta justamente las campanas. Antes de las campanas hay una forma de decoración de arquería ciega, de arcos ciegos, donde ahí termina la parte árabe de ladrillos y comienza la parte de piedra renacentista, que mandó a ejecutar Hernán Ruiz II cordobés en 1558. Entonces es cuando se le cambia el nombre a la torre, porque este artista, este arquitecto, corona la Giralda con una figura que representa la fe cristiana. Ajá. Es una mujer vestida de guerrera que representa la fe, o sea, el triunfo de la fe sobre la torre islámica. Eso es lo que representa la figura. La función que hace, de veleta, es decir, que gira con los vientos en función de cómo se mueva y señala la dirección del viento. En Andalucía, a las veletas, vulgarmente se le conoce como giraldillo, con el motivo de hacer girar con los vientos. De aquí se le cambia el nombre de Alminar a Giraldillo y el nombre se prolonga, la Giralda. Bueno, don Manuel, internémonos ahora en la catedral. ¿Qué encontramos dentro de la catedral de Sevilla? Bueno, ya hemos comentado que es la catedral mayor de España. Sí. Como catedral católica es la mayor también del mundo, porque ya que San Pedro de Roma, que es posterior, es renacentista, y San Pablo de Londres pues es una catedral anglicana, por lo cual esta, y además San Pedro es basílica, por lo cual esto sería la catedral católica mayor del mundo. Pero como templo pues sería el tercero, San Pedro de Roma, San Pablo de Londres y Sevilla. ¿Qué hechos importantes hemos tenido en la historia cristiana en esta iglesia? Bueno, pues aquí según se comenta, lo más importante en aquel tiempo, como boda de Carlos V, como boda de la duquesa de Alba, de su hijo, o sea, personajes importantes se casaron en esta catedral de Sevilla. Entonces le voy a hacer un comentario que es interesante. Cuando se va a hacer la catedral, que fue cuando se reúne el Cabildo Catedral, que son los canónigos que administran la iglesia, el 8 de julio de 1401, se reúne el Cabildo en sesión permanente o extraordinaria, y lo que hacen es lo siguiente. Intentan decir, hagamos una catedral que corresponda a la categoría de la ciudad de Sevilla. Entonces, y como manda la razón. Entonces, uno de los capitulares en este afán de que hay, sí, pues hagámosla, dice uno de ellos, hagamos una catedral tan grande que los que la vieran acabada nos tengan por locos. Y eso es el dicho que permanece hasta nuestros días, perdura. O sea, querían que los llamaran locos por la dimensión, por la magnitud de la... Fue una locura divina, porque imagínese hacer este monumento con piedras, sin maquinarias y toda base de poleas y trabajando muchísimos hombres al mismo tiempo. Ahora, hablemos un poquito de eso, don Manuel. ¿Cómo se remonta usted en el tiempo para pensar cómo esta gente tuvo la pericia, la fortaleza y la inteligencia para construir una nave de estos tamaños, de estas dimensiones? Siempre se ha dicho que ahí predomina la forma de, no solamente la inteligencia de ese hombre, sino hay dos elementos importantes. Uno son la fe y otro la razón. Ajá. Bueno, la fe por todo el esfuerzo que le metieron para hacer esto. Y la razón para que no se cayese, claro, porque tenía que haber una razón de equilibrio. Por eso las catedrales góticas pues llevan un equilibrio. Lleva un equilibrio que son los pináculos que sobresalen en lo que son los arbotantes, y esos van a un equilibrio donde derraman por fuera los contrafuertes para que la nave pues se sostenga el peso y no se hunda, porque ahí no hay vigas. Claro, don Manuel, usted debe tener datos relacionados con las medidas, las dimensiones de la catedral. Sería bueno que los aportáramos para que nuestros televidentes tuvieran una idea aún mayor. Lo que es la iglesia, el total de la iglesia, el terreno que ocupa la catedral, sería 24.500 metros cuadrados de superficie, incluyendo el patio de los Naranjos, torre, el archivo general de la catedral, que se llama la Colombina, la biblioteca que fundara Hernando Colón, el hijo de Cristóbal, y todo este sector sería 24.500 metros cuadrados. Esas son las dimensiones según el Cabildo Catedral. ¿Hay una iglesia más grande que esta en el mundo? ¿Una catedral? Católica, pienso, bueno, aunque yo tengo oído que han dicho algunas veces que hay una no sé si es en Guinea o por ahí, por esa parte de ahí, creo que hay alguna que sea mayor, pero en el momento que se hizo esta era la mayor, desde luego. Ya. Oiga, de todas formas, si salimos de San Pedro de Roma, del Vaticano, lo que es la parte del suelo, la solería, en las afueras están grabadas por orden de grandeza. O sea, está San Pedro de Roma, está San Pablo de Londres y está Santa María de la Sede, que es nuestra catedral de Sevilla.
Oiga, ¿por qué no le cuento un poquito a nuestros televidentes la importancia de la influencia islámica en Sevilla? Bueno, los árabes que llegan aquí, que entran por aquí por Tarifa, dicen los historiadores que entran solos, entran con caballos, sin mujeres, o sea, que venían a dominar, sí, a invadir. Entonces entran diferentes tribus. Los omeyas se instalan en Córdoba y los almohades aquí en Sevilla. Como la de Córdoba era una gran mezquita y había enfrentamientos entre estas dos tribus, pues ellos quisieron todavía aumentar mayor la mezquita almohade de Sevilla. Y esa es la forma que hubo en aquel tiempo en la diferencia, ¿no? Fueron 800 años la dominación de los... Sí, porque claro, se van internando, van conquistando, y lo que hacen los cristianos es una reconquista, quiere decir que empieza con Don Pelayo y termina con los Reyes Católicos con Granada en 1492. ¿Cuál ha sido el aporte del mundo islámico a toda esta parte del sur de España? La cultura fue muy importante. Después de 800 años había grandes hombres importantes, como son Averroes en Córdoba, como eran también estos reyes islámicos, y era el de Córdoba era un reino independiente del reino de Damasco, o sea, los omeyas se independizaron del reino de Damasco. Entonces crearon lo que se llama Darramán I, II, III, que fueron estos señores que dominaron, y a la cultura árabe era muy interesante y ha llegado hasta nuestros días. ¿Cuál es la importancia del río Guadalquivir en todo lo que es la zona de Sevilla? Bueno, ha sido lo más importante y lo que da siempre. Los ríos dan vida a las ciudades, como usted sabe. Entonces nuestros ríos tienen la suerte de desembocar en San Lucas de Barrameda, o sea, que es donde está ya el Atlántico. Por lo cual, si se venía de América, cuando venían los galeones a Sevilla, pues entraban por allá, desde Cádiz a San Lucas, de San Lucas del río arriba hasta Sevilla. Aquí cerquita tenemos la Torre de los Tesoros, que le llaman la Torre del Oro. No, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de América. No, ahí no decían que depositaban el oro. No, eso se le llama la Torre. La Torre del Oro es una torre almohade, es una torre del siglo XI. Ajá. Y esta torre es un parte de la muralla que los árabes reconstruyeron, porque la muralla que circundaba la ciudad de Sevilla, que todavía queda como testigo en la parte norte de la ciudad, queda en el barrio de la Macarena, con un gran lienzo de muralla. Ocurre que esta muralla tenía diferentes puertas y torres que se llaman torres de atalaya para vigía. Entonces la Torre del Oro no tiene nada que ver con lo que era, porque el puerto estaba mucho más para afuera, o sea, no estaba justamente ahí. Ajá. Se cambió varias veces. Entonces la Torre del Oro se le llama así, según los historiadores de Sevilla, porque la Torre del Oro, en lo que sería un capitel, antes de llegar a lo que sería la parte alta de la torre, lo que sería la torre superpuesta que se ve encima, había un capitel que era con azulejos dorados. O sea, usted que los árabes hacen unos azulejos dorados, y entonces con el sol parecían de oro, la cual le dan la torre de oro. Pero luego, con el descubrimiento de América, se dice que todos los tesoros llegaron allí. Bueno, no, la contrata con India, que se hace aquí justamente detrás de nosotros, lo que sea el archivo de las Indias, que está aquí detrás, en el siglo XVI. Entonces ahí se viene trayendo los galeones, como le comentaba, desde Perú oro, desde Tasco, Guanajuato, plata, Esmeraldas de Colombia, todo eso se descargan por Sevilla. Ahí teníamos detrás de nosotros también la plaza de la contratación. Entonces se contrataba el personal que iba para allá y los caballos que se iban a mandar, o todo el dominio que tuvimos después de la conquista de México y todas estas cosas, después del de América. Don Manuel, ¿qué le recomienda usted a la gente que está viendo el programa de televisión y que algún día pueden pensar en venir a España? ¿Se puede dejar por fuera Sevilla? Inadmisiblemente. Sevilla son las ciudades más visitadas aquí en Andalucía. La primera es Granada, esa es la que tiene más turismo. Luego va a Sevilla y luego Córdoba. Son las tres ciudades importantes de lo que sería Al-Ándalus antiguamente y lo que se llama Andalucía. Bueno, don Manuel, ha sido usted muy gentil, muy amable por haber conversado con nosotros. Pues nada. Seguimos a ustedes, amigos de Sucesos Internacional, recomendándoles que si por algún motivo
viajan a España o Europa, que no se pierdan esta ciudad. que no se pierdan Sevilla. Lo estamos Serán recomendando. bienvenidos y bien acogidos. Mire, le voy a decir algo. De donde me he puesto, don Manuel, con la cámara a filmar, no hay un ángulo que tenga algo que no me guste. Todo lo que uno filma sale perfecto. Esta es una ciudad casi perfecta porque su arquitectura, todas sus construcciones coordinan perfectamente con la belleza. Mire, y el invierno parece que no nos está ayudando. Comenzó a llover. Que tengan ustedes un resto de tarde muy feliz. Que Dios los bendiga y nos encontramos la próxima semana con más programas de Sucesos Internacionales. Un saludo.